Bueno, mirá, sin contenidos no hay marketing. Veníamos hablando nosotras por lo pronto de redes sociales y de TikTok, y nuestra siguiente invitada de esto sabe y mucho. No es el primer libro que escribe, creo que es el segundo bebé de Raquel Overlander. ¿Cómo andas, Raquel? Bien, muy bien. ¿Es el tercero? ¿El tercero? Ah, Pensé pero que es era el segundo de marketing. Es el segundo de marketing, bárbaro, porque otro es el ABC. Es el ABC. El ABC, sí. Bueno, ella es consultora, es docente, speaker de marketing, comunicación, transformación digital, licenciada en comunicación, graduada en marketing y diplomada en logoterapia, y así podemos seguir. Sí es pionera en el mundo digital. En el año 1999 creó mundobebé.com, la primera comunidad para madres de habla hispana, y en esa época no había, el tema de internet era como que todavía no existía, ¿no? Y bueno, sí, en verdad todavía te tenías que conectar por el ADSL, viste, ocupando el Sí, ¿te teléfono de tu acordás? casa, y que la gente te pedía para hablar. No existían los celulares, no existía Facebook, Google recién empezaba, así que hace mucho. ¿Y qué visualizabas en ese momento con tu mundobebé.com? Mira, la verdad que fue muy raro. En realidad muchas veces me preguntan, mi primer sitio web lo hice en realidad para una bodega, que en esa época los vinos uruguayos empezaban a ganar, viste, premios en el mundo entero, y tenía un cliente que me dijo, ay, me parece que debería ser algo que se vea en el mundo. Y yo había escuchado la palabra, ¿no?, sitio web, y dije, bueno, ¿qué puede ser eso que se vea en el mundo? Y dije, mira, ahora se puede hacer algo que se vea en el mundo. Y llamé a un amigo que su hermana vivía y trabajaba en Estados Unidos en el BID, y que había hablado de algo de internet, y le dije, ¿te animás a hacer conmigo un sitio web? Que obviamente, bueno, así que así fue como empezó, con, bueno, programas que hoy no existen. Había un programa que se llamaba Front Page para hacer sitios web, así que en realidad ese fue el primer sitio. Bueno, y después por esa época yo tuve a mi primer hijo, y dije, estaría bueno hacer también un sitio para madres, y bueno, y así nació Mundo Bebé. Sí, nosotros tenemos el gusto de compartir con ella un trabajo a propósito de programa para los niños y la maternidad aquí en Canal 4. ¿Te acordás de Palos y Astillas? Y era como que surgía tu mundobebé.com. ¿Qué disparó eso después en tu carrera? Y bueno, la verdad que en realidad yo digo que, bueno, tuve la suerte en realidad, o bueno, por esa visión de crear, ¿no?, ese sitio de internet cuando recién empezaba el mundo digital, que por un lado yo tenía contacto con clientes, porque yo trabajaba en agencias de publicidad y entendía las necesidades de los clientes, y por otro lado entendía lo que era tener un sitio propio, lo que eran en ese momento los anuncios Google. Y yo digo que fue una red social, no antes que existan las redes sociales, porque las madres se comunicaban entre sí a través de foros, se preguntaban cosas, después hacíamos eventos. Me acuerdo que los primeros, no sé, venían 200 mujeres a una conferencia. De hecho, Alejandro de Barbieri, sus primeras conferencias fueron para las madres Mundo Bebé, y todas llegaban y me decían, yo vine y pensé que capaz acá no hay nadie, porque, viste, era raro convocar a través de internet. Pero bueno, llegaban, ¿no? Y la verdad que una experiencia súper fuerte, y ahí también pude entender realmente el poder de las redes sociales, de la comunicación entre las madres, y de que a pesar de ser un medio virtual, el vínculo que se genera con las personas, porque a mí, por ejemplo, me mandaban fotos del bebé recién nacido y me decían, bueno, en realidad lo quiero compartir porque todo el embarazo ustedes me acompañaron, todos los días entraba a leer artículos, o incluso hasta situaciones difíciles que me preguntaban qué hacer, y yo decía, qué increíble que no nos conocemos personalmente, que es lo que decimos, hoy es súper normal y todos confiamos, y por algo existen los influencers, pero bueno, pensemos que 20 años atrás no era todo nuevo, pero bueno, me permitió como ir conociendo de este mundo cuando recién empezaba a ir desarrollándolo. Y bueno, así mismo, ay, qué lindo ver la página Mundo Bebé de tantos años que hoy ya no estaba, pero bueno, después crear en una agencia de publicidad el área digital para empezar a dar, ¿no?, servicios a clientes, y bueno, y después obviamente transformarme en consultora, porque bueno, fui aprendiendo continuamente. Y bueno, y lo de los libros surgió también porque me daba cuenta que no había casi material, ¿no?, sobre todo en español, para comunicar. En realidad los libros en realidad o están en inglés, no se traducen, incluso ni llegan si no los lees digitales. Y bueno, y que yo misma cuando quería primero hacer un plan de marketing digital decía, bueno,
¿cómo lo hago? ¿Cuál es el paso a paso? ¿No? Había mucha información desperdigada y bueno, y así nació el modelo ABC que están viendo de marketing digital. Y bueno, y en los últimos años profundizando cada vez más en la importancia de los contenidos, y también me pasaba, ¿no? Que mis propios clientes o alumnos en cursos que doy me decían, sí, vos hablas de los contenidos, pero ¿cómo se hace un plan de contenidos? Claro, ¿no? porque parece que todo tiene que ser muy natural y muy dejado al pasar, pero vos estás hablando de un plan. Eso es importante tenerlo en el horizonte. Y me parece que en realidad, bueno, uno de los pilares de este libro, Sin contenidos no hay marketing, es justamente eso, ¿no? Que en realidad no es, bueno, hoy me levanto y veo qué voy a publicar en Instagram o qué voy a publicar en TikTok, ¿no? En realidad, muchas veces las empresas dicen, ay, sí, invierto mucho en redes sociales o dedico mucho tiempo y no funciona. Bueno, pero ¿eso por qué? Porque en realidad si no tenemos claro los objetivos, a qué público nos vamos a dirigir, ¿no? ¿Qué contenidos? Entonces, creo que es un error súper frecuente empezar por las plataformas y no por los contenidos, ¿no? Estoy en Facebook o estoy en TikTok, ¿qué voy a publicar? Y es, no, ¿quién es mi público? ¿Qué le tengo que decir a mi público? ¿Cómo le voy a aportar valor? Bueno, y después, ¿dónde voy a distribuir ese contenido? Ese de alguna manera es el saber qué poner para que la gente te elija, ¿no? O qué publicar para que la gente te elija, ¿no? De alguna manera. Y también enfocarlo a la comunidad, digamos, de esa persona en la que vas a depositar, digamos, ejemplo, influencer, que es lo que ha crecido en el tema de publicidad hace ya unos meses y años incluso. La comunidad, ¿cómo se selecciona? Bueno, quiero a esta persona porque por más que quizás tenga 20 seguidores, la comunidad de ella es lo que nos sirve, es el objetivo que nosotros necesitamos y no ella que tiene 100. Me imagino que se evalúa todo. Sí, obviamente. En realidad lo que yo digo es, primero, ¿qué le querés decir a tu público? ¿Por qué no? Es muy importante esto de generar vínculos, algo que en realidad ustedes, por ejemplo, desde la televisión lo hacen, ¿no? Que seguro las personas se los encuentran por la calle y sienten que los conocen y bueno, eso hoy pasa también, ¿no? Por las redes. En realidad las personas generamos vínculos y cada vez más esos vínculos los queremos generar también con las marcas, ¿no? Y queremos saber, no sé, quién es el director de la empresa, cómo vive, qué hay detrás. Cada vez las personas elegimos más comprar productos y servicios de otras personas que conocemos, ¿no? Por eso, en realidad, yo que sé, compramos o cosméticos o marcas de maquillaje o alimentos que sabemos que es una chica joven que se quedó sin trabajo y empezó a emprender y los hizo Importa en su casa. mucho más todo, el entorno, la historia personal, todo se involucra. Entonces, claro, eso es lo que nos hace elegir. Entonces, bueno, si vamos a elegir por eso, bueno, ¿cómo voy a contar eso, no? Y eso aplica en realidad tanto a, como decíamos, a un emprendedor independiente como también a una gran marca, ¿no? En realidad esos contenidos son los que nos permiten generar confianza, ¿no? En realidad nosotros para hacer una transacción con una organización, incluso lo que se llama el B2B, business to business, ¿no? Cuando le compramos un software a una empresa, bueno, vamos a invertir, pero queremos tener confianza. ¿Y cómo generamos esa confianza? Bueno, obviamente de repente esa empresa no puede tener 100.000 reuniones presenciales, claro. No sé cómo. Bueno, los contenidos nos permiten transmitir, bueno, eso que somos, nuestros valores, nuestros propósitos, ¿no? Yo hablo muchísimo de, bueno, del modelo EPIC, ¿no? De Content Marketing que creé, donde hablo de 5 categorías de contenidos. Y una es el propósito, porque también las personas queremos saber, bueno, cuál es ese propósito, ¿no? Que hay detrás de esa empresa, por qué se creó, cómo nació, cuáles son los valores. Cada vez más las personas tampoco queremos comprar de una empresa con la que no compartimos los valores, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las principales diferencias entre el marketing digital y el marketing tradicional? O por lo menos el plan es el mismo. Mira, es una buenísima pregunta. De hecho, te digo que hasta el último día que se imprimía la tapa del libro, que se llama Sin contenidos no hay marketing digital, y dudé si poner la palabra no digital o no, justamente un poco por eso, ¿no? Porque en realidad el marketing obviamente es marketing y para mí el marketing, el objetivo es, bueno, cómo va a ayudar diferentes técnicas a que esta organización crezca y prospere. Y para mí marketing es eso, ¿no? Antes se hablaba de las 4P y bueno, y obviamente los canales digitales son una parte de donde se emiten esos mensajes, como también se emiten en radio, en televisión. La gran diferencia, sí te diré, con los medios masivos es que por el formato y por cómo funcionan en los medios tradicionales, digamos, el tiempo y el espacio está muy limitado. Entonces tú en realidad no podías hacer un webinar de 45 minutos y transmitirlo, ¿no? En televisión o una miniserie en realidad.
y en Internet justamente eso, que en los medios masivos es tan limitado, que es el tiempo y el espacio y tan costoso, justamente es casi gratis, ¿no? Porque tú si querés podés hacer un video de 6 horas, después depende que alguien lo quiera ver, ¿no? Pero el tiempo y el espacio, Exacto. entonces, bueno, eso es lo que básicamente les obliga o les exige y también les permite a las empresas una nueva forma de comunicar, que es justamente generar contenidos, que ya no son solo mensajes publicitarios de 15 o de 30 segundos, sino que son contenidos que pueden ser un ebook, que pueden ser notas de blog, que pueden ser un podcast, ¿no? Entonces, esa creo que es la diferencia principal. Bueno, hoy puedo generar contenidos de otro largo y de otro formato donde no apunto tanto a la repetición como en cuando uso los medios tradicionales, que es un mensaje muy cortito, que lo repito mucho, sino, bueno, muchos contenidos y también me permite personalizar mucho más. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en la televisión, si tengo cosméticos, bueno, voy a hacer probablemente un mensaje para las mujeres, pero yo en realidad en digital puedo hacer uno para las embarazadas específicamente, otro para las que tienen hijos, no sé, de menores de 5 años, otros para las que tienen, no sé, 25 y les gusta la danza. Porque puedo y tengo la posibilidad de generar audiencias, digamos, como mucho más específicas y concretas y generar lo que tiene de bueno y a su vez justamente el desafío que les dificulta muchas veces a las empresas, bueno, ¿cómo creo todo ese contenido? ¿No? Raquel, y a las agencias de publicidad les disminuyó el trabajo porque ahora mucha marca se contacta directamente con un influencer y arregla directamente, y eso pasaba antes por la agencia de publicidad que manejaba mucho más la imagen, el contenido, el discurso. ¿Qué ha pasado con ese tema? Bueno, sí, claramente es un negocio que ha venido cambiando muchísimo, ¿no? Bueno, yo de hecho ya hace 2 años no trabajo en agencia, sino como consultora independiente y de hecho ahora en realidad estoy inaugurando justamente una empresa de content marketing que es justamente dedicada a hacer contenidos. Sí, ha cambiado, en realidad pasa 2 cosas, o algunas agencias se quedaron generando los mensajes publicitarios y entonces las empresas, bueno, contratan esa parte de la agencia, pero muchos otros contenidos, como vos decís, a través de otras vías, o bueno, o algunas de a poco se están reconvirtiendo, pero en realidad lo que sí es claro es que el marketing tiene mensajes publicitarios, pero que capaz, yo digo en el libro, no van a ser más del 20 o el 30% de los contenidos que genere una marca. Entonces hay otra gran cantidad de contenidos, como decíamos, que son los que van a generar estos que hoy en verdad más que influencers se les llama creadores de contenidos, ¿no? Y a los propios influencers les gusta ser llamados creadores de contenidos, porque ya no es que, no sé, te muestran este vaso y te dicen tome agua, ¿no? Sino que generan obviamente, y uno en general tiende a elegir influencers que justamente tienen la capacidad de generar un contenido que motive a la gente, que involucre, ¿no? Y bueno, entonces son más que solo alguien que dice coma esto, ¿no? Y transmite una opinión, claro, sino que crean un contenido justamente para la marca y para una audiencia específica acorde con eso que queremos comunicar. Libro también es para ellos, para los influencers también. Sí, ni que hablar. Bueno, yo digo que es, por ejemplo, ni que hablar que, bueno, para empresarios, gerentes de marketing, community manager, pero también para influencers y periodistas, por ejemplo, porque de hecho también hay muchos periodistas que hoy o se han pasado al mundo del creador de contenidos. Justo ayer leía un tuit que decía que el marketing de contenidos es un trabajo periodístico mejor pago. ¿En serio? Sí, me llamó la atención. Era un americano que habla mucho de marketing, pero en realidad yo digo, bueno, hoy más que nunca creo que los periodistas y los marketineros se tienen que dar de la mano, ¿no? Porque en realidad quien sabe muchas veces contar historias, justamente conectar con la audiencia, hacer una buena investigación. Bueno, y de hecho en la empresa esta de content marketing que te digo que estamos inaugurando, bueno, ya estamos trabajando con periodistas, porque de repente un contenido es, bueno, no sé, una empresa de tecnología, por ejemplo, que vende aplicaciones para Estados Unidos, bueno, capaz el contenido, de hecho hicimos ahora uno para empresas, son, bueno, las 5 mejores aplicaciones del año y por qué. Y es un trabajo de investigación profundo, pero ¿por qué es un contenido de calidad? Porque una empresa que está pensando desarrollar una aplicación le va a interesar más que un anuncio publicitario que diga, venga, cómpreme el software, bueno, a ver cuáles son las mejores aplicaciones del año y qué tengo que tener en cuenta yo cuando vaya a desarrollar una aplicación. Claro. Entonces, bueno, eso es un trabajo
de investigación largo, ¿no? Claro, sí. En esa investigación, por ejemplo, No, se tiene en cuenta, digo, cuando se va a llegar a un público, digo que todos los públicos son diferentes, obviamente todos tienen intereses diferentes, pero hay personas que son más visuales, otras más kinestésicas, otros más auditivos. ¿Se tiene en cuenta en el estudio o trabajo previo las características poblacionales en ese sentido para llegar a mayor cantidad? Mira, está buenísima tu pregunta y en realidad un buen plan de contenidos lo que tiene que ser es justamente multiformato y yo creo que ahí es donde fallan muchas empresas, ¿no? Por ejemplo, hago ese ebook, te pongo un ejemplo, bueno, y lo dejo y ya está. Y justamente en realidad yo debería aprovechar el esfuerzo de esa investigación y decir, bueno, ¿cómo lo voy a transformar, no sé, en 5 videitos cortitos donde hable de cada aplicación? ¿Cómo lo voy a transformar en Reels? ¿Cómo lo voy a transformar en un carrusel donde hablo de las características de cada aplicación? ¿Cómo lo voy a transformar, no sé, en un checklist y que vos te descargues solo la checklist y no querés leer el ebook entero y digas, bueno, ¿qué debería tener una buena aplicación? Entonces está buenísima esa pregunta porque, bueno, un ejercicio, y yo digo que lo tienen que tener en cuenta, ¿no? Es esto como de reciclar y reformular el contenido, ¿no? Que uno dice, sí, da mucho trabajo hacer contenido, pero ese contenido capaz, primero está vigente 1 año o 2, porque en realidad no es que pierde la vigencia de un día para otro, y segundo que sí, yo debería hacer el esfuerzo de transformarlo, ¿no?, en muchos formatos para llegar a muchas audiencias en múltiples plataformas y como tú decís que consumen contenido en diferentes formatos. Sí. Yo, complementando un poco esta pregunta y tu respuesta, ¿hay algún tip básico que sí o sí toda la forma de campaña de comunicación tiene que tener, más allá de que vaya dirigido para diferente público, diferentes edades, diferentes intereses? Me imagino que hay ciertos puntos que al final pueden ser en común. Sí, son como 500 páginas, o sea que es difícil contestar rápidamente. 3 o 4 por lo menos. No, Los básicos para arrancar. Bueno, en realidad lo que yo les contaba, que al modelo le puse del acrónimo EPIC 10, que son 5 letras, que para mí son 5 categorías que sí o sí debe tener cada plan de contenidos. Que la H es de historias, porque obviamente el storytelling es fundamental y las personas nos conectamos con historias. La E de educación, porque en realidad mucho de lo que hago con mis contenidos es educar, cómo se usa un producto, un servicio, una categoría. La P, lo que hablamos de propósito. Bueno, ¿cuál es el propósito? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuál es la postura de esta empresa, no sé, atrás de los problemas de género, de la violencia? Porque en realidad también, como decíamos, las personas queremos saber cuál es la postura de esa empresa. La I de interacción, que es lo que nos permite el medio digital, bueno, cómo mis contenidos, ¿no?, van a hacer que las personas participen de alguna manera. Y la C es de curaduría de contenidos, porque hoy también hay un mundo de contenidos y un buen plan de content marketing lo que también hace es decirle, bueno, a tu audiencia, mira, yo voy a elegir, por ejemplo, esto, si vos tenés que analizar todas las aplicaciones que hay en el mundo para ver cuáles son buenas, no, yo te voy a hacer una selección de las 5. Entonces, bueno, ese acrónimo EPIC para mí es una de las claves, es decir, bueno, un plan de contenidos no puede ser ni todo información, ni todo educación, sino debería contemplar estas 5 categorías. Ahora, cuando vos hablas de plan, entonces el resultado no se ve muy a corto plazo, ¿no? Hay que tener como cierta paciencia, supongo. Sí, bueno, ¿no? tocaste un punto también importante. Y bueno, sí, en el content marketing se suele decir que, bueno, que son planes por lo menos a 6 meses, digamos, no es inmediato. También igual hay el foco, ¿no?, que tú le quieras dar a tus contenidos y bueno, y justamente de eso se trata, de trabajar con una estrategia y con un plan, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando una empresa, por ejemplo, empieza a trabajar con nosotros, tratamos de dividir en 2 grandes grupos, ¿no? Lo que se llama contenido evergreen o perenne, que es contenido permanente, ¿no? Tú de repente haces un blog, por ejemplo, y bueno, y si la gente busca en Google y llega a un resultado de tu blog, vas a recibir tráfico y eso es orgánico y capaz dentro de 2 o 3 años seguís recibiendo tráfico y de hecho probablemente Google no te va a posicionar bien ese contenido un día para otro. Y por otro, lo que llamamos procesos, que de repente sí, cuando una empresa busca un resultado más rápido, por ejemplo, hay un tipo de contenido que a mí me gusta mucho y se utiliza mucho, que es lo que se llama un lead magnet, ¿no? Que es como un captador de leads o de interesados, ¿no? Entonces, pongamos este ejemplo que yo hoy decía de esta empresa de software, por ejemplo, dice, bueno, hago el ebook y bueno, y para descargarse ese ebook me tienen que dejar el mail. Entonces, a las personas que se descargaron ese ebook, por ejemplo, no sé, genero una secuencia automatizada de emails, no sé, que una vez por semana le va a llegar
las claves de por qué un software y bueno, las claves de por qué desde esta empresa te lo podemos desarrollar. Entonces, en realidad ahí yo voy a empezar a generar posibles interesados bastante rápidamente y voy a generar una secuencia, como decíamos, que hoy funciona mucho, las plataformas automatizadas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el mail no sale el lunes, sino que sale a las 24 horas que alguien se descargó ese contenido y otro sale a las 48 y lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso es lo que llaman los procesos o los funnel, embudos de ventas, que bueno, yo lo tengo activo y funcionando y bueno, y me va a generar movimiento rápidamente. Obviamente sí está relacionado con la inversión. Si yo pongo una publicación de Facebook, ¿no? Y solo espero que orgánicamente la vean gente, la van a ver algunas personas. Si invierto en pauta, ¿no? En las redes sociales o en Google, lo que sea, y pongo anuncios para que más gente lo vea, bueno, más gente va a hacer clic y va a descargarse ¿Cómo hay ese que poner en contenido. la balanza también, ¿no? Ese orden de no quiero poner demasiado porque ya aburro y la gente obviamente se va a escapar de mis redes sociales, se va a escapar de mi página, pero tampoco puedo tener una o dos que se me van a perder. Entonces, ¿cómo equilibrarlo, no? Para poder llegar de una manera simpática al público. Sí, e igual eso es lo que yo les digo, el riesgo de que las personas se aburran de tu contenido, les digo que hoy es casi inexistente, porque bueno, yo digo, a veces les decía a mis clientes de la agencia, mira, el único que cuando va al baño lleva el celular y mira tu publicaciones 100 veces sos tú, la verdad que las personas no, hay tanto contenido en internet y la verdad que los algoritmos realmente hacen cada vez mejor su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo interactúo, por ejemplo, con un contenido de cosmética, por ejemplo, probablemente después aparezca otro y el algoritmo me lo muestre porque dice, bueno, a Raquel le interesa esto, pero si yo no interactúo con ese contenido, quiere decir que ni lo dejo en mi pantalla, ni le doy like, ni lo comparto, en realidad el propio algoritmo no me va a mostrar ese contenido, Claro. ¿no? Cuando cada uno de nosotros entra, supongamos a Instagram, por ejemplo, no es casual lo primero que aparece, ¿no? Hay más de 1000 posibilidades que el algoritmo tiene para decir a Raquel el primer post que le voy a mostrar es este. ¿Y cómo elige? En lo que piensa que a mí me va a interesar y me va a enganchar y entonces voy a estar más tiempo en la plataforma. ¿Cómo pesa tu formación en logoterapia en este trabajo? Porque no es una disciplina muy corriente, ¿no? Bueno, mira, a mí me encanta la logoterapia, para quienes no lo saben, no es una corriente de psicología creada por Viktor Frankl, pero en realidad yo estudio no solo logoterapia, eso bueno, porque hice el curso formal Sí. de 3 años, pero también muchísimo de psicología, de antropología, de sociología. Porque marketing básicamente es conectar con las personas. Conexión, exacto. Entonces, si yo no entiendo qué pasa por la cabeza de las personas, justo, no sé, el fin de semana vi lo del estafador de Tinder y pensé, qué increíble, ¿no? Cómo la mente de algunas personas lo lleva a hacer esto, ¿no? Y para mí es continuo y es un must estudiar, no sé, sobre los sesgos cognitivos, porque en realidad todo lo que busca el marketing es decir, bueno, ¿cómo puedo influir a esta persona para sugerirle que compre mi libro en vez de que compre otro Exacto. o que compre eso? Claro. Y si yo no entiendo qué pasa por las personas, Claro. es imposible. Bueno, Raquel, muchas gracias por haber venido a charlar con nosotros. Recordamos, sin contenidos no hay marketing digital, aunque puesto entre paréntesis. Nada, esto fue una introducción de estas 500 y pico de páginas que se van a poder disfrutar. Para una próxima vamos a invitarla a que nos hable de Madison. Dale. No, algo No, que sí el puedo hurón, decir, ¿no? tengo un hurón. No, que los que quieran ahora entrar a raqueloverlander.com se pueden descargar el primer capítulo del libro bien. para ya saber de qué se Ahí trata. está, Buenísimo. ahí Hecha está la la foto, invitación ahí está entonces. Madison, Ahí está Madison. Madison. Gracias, Raquel. Un placer la charla contigo.